Muchas gracias a Sergio, muchas gracias, presidente, por esta invitación a este instituto. Siento que lo que estoy haciendo es una herejía porque estar delante del estadista más grande que ha producido Sudamérica y hacer uno uso de la palabra es como estar algún día en una iglesia, que venga el Papa y pedirle que uno haga el sermón. Papa jubilado, sí. Según veo en los periódicos, no tan jubilado, parece. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá presentes. En primer lugar, les agradezco porque sé que teníamos un poco de competencia. Veía al salir del hotel que estaba jugando la Champions, ahí Real Madrid y todos los equipos del Manchester. Ayer estaba el Bayern, el Atlético. Y les agradezco estar acá a pesar de ello. A mí me gusta el fútbol y cuando mis sobrinos y la gente menor me pregunta ¿cuál es tu equipo favorito? Si el Bayern o el Manchester o el Barcelona, yo les digo ninguno de ellos. El mejor equipo de la historia, por siempre de los siempre, va a ser Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Gerson, Clodoaldo, Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino. Brasil 70. La razón por la, si me preguntan, la selección brasileña del año pasado no conozco. De esta sí. Nadie lo sabe. Mejor olvidarse. De esta sí me acuerdo por que no había televisión. Había que acordarse porque era por radio. Había que imaginarse. Uno veía las fotos, las descripciones y tenía que imaginarse. Y después llegaron los videos de la mejor selección, que además dicen era tan buena, pero los otros equipos eran buenos. Había Beckenbauer, Müller, Bonisegna, Rivera, Gigi Riva, eran buenos en todos los lugares. Estoy seguro que los que están jugando hoy día en la Champions, en ese equipo, toditos serían suplentes, porque eran muy buenos. Bueno, sé que ahora la situación en Brasil es complicada. Tengo un amigo brasileño que me dice que hay que cambiar de liderazgo y quiere hacer un movimiento para cambiar a la persona que está a cargo. Quiere que se reemplace a esta persona cuyo nombre tiene 5 letras, que empieza con D y termina con A. Quiere hacer un impeachment a Dunga para poder llegar al Mundial. No hay que hablar de política. Bueno, y agradezco, yo por si acaso a Brasil, si quieren un consejo absolutamente personal, les quiero garantizar que si quieren que les vaya bien en fútbol y en desarrollo, uno tiene que buscar lo siguiente. Si quiere que le vaya bien en fútbol, es con Pelé en la cancha. Pelé, 4 mundiales, 3 veces campeón, ¿no? ¿Serio? Bueno, sí. Fernando Enrique Cardoso, 94, 98, 2002. 3 mundiales, 2 campeonatos mundiales, un subcampeonato, casi como Pelé. Entonces, si quieren que le vaya bien en fútbol y desarrollo, es con Cardoso en el gobierno. Muy bien, para hablar de lo de Bolivia y lo que estamos ahora enfrentando, si este es el principio del fin de un gobierno. Yo quisiera ponerlo en primer lugar en el contexto regional, porque no se puede entender lo que ha sucedido en mi país si no se ve el contexto regional y lo que ha pasado en Sudamérica del 2003, 2004 para adelante. Yo he escrito artículos donde señalo que este es el principio del fin del socialismo del siglo XXI, proyecto liderizado por Venezuela, exportado al influjo de una petrochequera muy poderosa y cubierto y protegido por el mito de Luis Ignacio Lula da Silva, que era el blindaje y el escudo ideal. No es posible que lo que haya sucedido en Sudamérica en los últimos años se hubiera dado solamente por el enorme poder económico y el carisma comunicacional del señor Chávez, si es que Brasil, el hermano mayor del vecindario, no hubiese callado, mirado al otro lado y permitir que avance un proyecto de corte que tenía varias vertientes. Había la vertiente dictatorial pura, que es la que hoy rige en Venezuela, o abusiva y autoritaria, como la que se tiene en mi país, o la democrática, como puede ser la que tienen ustedes en Brasil. Pero en ese marco se inscribe lo que ha pasado en mi país, en el marco de un proyecto, Socialismo 21, que está cada día demostrándose algo que yo siempre pensaba, que esto no era socialismo, era socios listos que despilfarraban los recursos y había corrupción muy grande en medio de todo esto. Así hay que entenderlo.
La CEPAL describe el 98-2003, que la CEPAL describe, otros han sufrido, la media década perdida. La peor coyuntura económica en nuestra región fue 98-2003. Llegó el problema asiático, Tailandia, hubo la caída asiática, devaluaciones, acá llegaron devaluaciones, inflación, contracción económica, implosionó Uruguay, se desmoronó Venezuela, se devaluaba el real, Argentina revienta de la convertibilidad. A veces olvidamos, pero fue una media década compleja. Después llegó la década de la bonanza, 2004-2014, la década de la bonanza china, que coincide justamente con la implementación de este proyecto regional, que mucha gente habla siempre de Hugo Chávez en Venezuela y su gestión como que se inicia el 99, es verdad. Y el 99 empieza a tomar control de los factores internos, incluyendo después de un empresario que se entra al palacio y se cree presidente, Chávez ahí retoma el control total o toma el control total de los militares y después de una huelga de PDVSA de fines 2002, principios 2003, privatiza la empresa petrolera más grande de América Latina, que pertenecía a un Estado y pasa a pertenecer a una sola persona. Es así que es privatización. Y ahí, ya con control interno institucional, con los militares bajo su dominio, con PDVSA en su bolsillo, coincide que llega el PT al poder el 2003, los Kirchner en Argentina, y llega este periodo donde un partido, el PT dominó Brasil, una pareja dominó la Argentina, un régimen dominó Venezuela y dos personas han gobernado básicamente Ecuador y Bolivia en ese periodo. Esa es la realidad de lo que venía pasando. Aquí para ver, antes de tocar lo de mi país, quisiera, agradeciendo aquí esta oportunidad, de decir que es clave lo que pasa en Brasil, porque cuando me preguntan periodistas qué va a suceder con Bolivia, depende del contexto regional, porque llegan momentos económicos difíciles, que en la medida que se exacerba la incertidumbre y parálisis brasileña, más nos va a terminar afectando. Y es evidente que hay una suerte de desasosiego y desconcierto de lo que pasa en Brasil. En un momento dado parecía que Brasil había domado la inflación, ordenado su economía, potenciado su sector empresarial, consignado elementos que hace el presidente Cardoso que después se empaquetan y se denominan Bolsa Familia. Y además de eso, Brasil entra al G20, Olimpiadas, Mundial de Fútbol, les faltó el Papa, pero parecía que casi tenían todo. Y la situación hoy es álgidamente preocupante. Cuando veamos qué va a pasar con mi país, yo lo primero que pregunto es qué va a pasar en Brasil y después les explico por qué. Y claramente lo que hoy pasa en Brasil es a todas luces económica y políticamente insostenible. En Brasil tienen el problema del 5 por 10. Me dicen, ¿cuánto es 5 por 10? 50. Pero estos 10 que le voy a decir 5 veces, más corrupción, dan una situación insostenible. Del 2014, enero de 2014, a la fecha, la economía brasileña se contrae 10%, menos 10%, primer 10. Segundo, el déficit fiscal, 10%. Tercero, la inflación, 10%. Cuarto, el desempleo, 10%. Déficit, inflación, desempleo, 10%. Contracción en 2 años y pico, 10%. Aprobación del gobierno, 10%. Esos 5 dieces hacen una situación que parece ser demasiado compleja y si uno la sazona con corrupción, descontento popular, parece ser muy difícil lo que sucede acá. Y lo pongo como premisa no porque estoy en Brasil, sino porque de verdad para mi país es determinante y explico por qué. Permítame en esta intervención, Sergio, hablar primero de mi país, después de lo que va a pasar en la región, concentrado en Venezuela y Brasil, y después de los desafíos del hemisferio. En mi país les voy a hablar de los 3 factores que han sido determinantes para lo bien que no ha sido y nos ha ido como Bolivia y después ver un poco el futuro de mi país. Mi país ha tenido 3 CHEs, 3 CHs, una estructuralmente beneficiosa, otra coyunturalmente, larga coyuntura, también muy beneficiosa, y otra CHE muy dañina. Las 3 CHEs, para que se acuerden, cuando estén tomando una caipiriña, y hacerlo más fácil, es
el nombre de este instituto, pero al revés, en vez de FHC, CHF, la primera Che. CHF, la segunda CHI, China, y la bonanza china, y la tercera, la dañina en lo político, CHA, quien gobernaba Venezuela, que influyó mucho en mi país. Esos tres elementos han tenido mucho que ver con Sudamérica y con mi país en particular también. Y lo de CHF primero, y no lo digo porque estamos acá, lo digo donde viajo y donde estoy. En mi país, el gobierno de Evo Morales debería hacerle un gigantesco monumento al presidente Cardoso. ¿Por qué? Porque es una cosa mi país con gas que sin gas. Es como Costa Rica cuando hacían las cuentas del Fondo Monetario, ponían siempre con Intel o sin Intel. Es como mirar Saudi Arabia, Qatar, sin petróleo o con petróleo, porque es determinante lo que sucede en la parte del gas. Y el gas, el desarrollo del gas de mi país, es algo que poco se reconoce. Cuando uno va a Azerbaiyán, yo veía venden en las tienditas llaveros que le ponen The Contract of the Century. Cuando BP llega a Azerbaiyán y transforma un pequeño satélite exsoviético que no tenía nada en una enorme potencia petrolera. Pues en Bolivia no tuvimos esa capacidad de marketing y debíamos hacer llaveritos que muestren cómo se transforma mi país. La gente parece hoy día en Bolivia, cuando uno habla, que nacimos con gas toda la vida y lo teníamos siempre. La verdad es que le vendíamos cantidades menores a la Argentina, 70s y los 80s, y después dejamos de venderle. Durante la década de los 90s no vendimos gas natural. Hoy día parece que siempre lo tuviéramos. ¿Y qué es lo que permite que mi país se transforme dramáticamente y que Evo Morales en el gobierno tenga la mejor década de la historia de Bolivia? La integración energética con Brasil. Sé que ahora puede haber problemas, a mí me hablan, ¿qué pasa si en Brasil cambia y hay un gobierno interino? Les digo, no sé, pero a nosotros en Bolivia nos fue maravillosamente bien con un gobierno post-impeachment. Cuando sale Collor, llega Itamar Franco y toma la mejor decisión, que es poner al señor Cardoso de canciller, que hace una apuesta por la integración de dos países, Brasil-Bolivia. La mitad de la frontera terrestre de mi país. Estamos enclaustrados, lo del mar todavía estamos trabajando en ello, solo tenemos frontera terrestre, pero la mitad de la frontera es con Brasil, pero no teníamos integración, vivíamos de espaldas. Y lo que cambia todo es el año 92, que llega el presidente Itamar Franco a mi linda ciudad de Cochabamba con el canciller Cardoso, que logra convencer a todos los factores internos de Brasil de firmar un contrato de integración energética, que es el contrato del siglo en mi país, que cambia todo. Después del 94 llega el Plan Real, porque venderle gas al consumidor brasileño con la inflación desbocada no hubiera sido sostenible. Se hace el contrato en el 92, el 94 Cardoso hace el Plan Real y después ya de presidente, el 99, inaugura el gasoducto a través del cual sale el gas que se había suscrito, y el 2001, si recuerda presidente, viene a San Alberto y todas las grandes inversiones del sur de Bolivia y unos gasoductos paralelos. Pero tanto el gasoducto como la estabilización económica de Brasil, como el gasoducto que es el cordón umbilical, permiten implementar la integración energética que transforma dramáticamente a mi país. Yo recuerdo que Herbert Müller, el ministro de Energía que negocia se le preguntaba en el contrato el precio inicial, $1 el millón de BTUs. ¿Y a cuánto puede llegar? Y el hombre decía, si nos va bien puede llegar a $2. Pues la suerte que tuvo don Evo Morales es que le llegó a $10 el millón de BTUs consignados en la fórmula, porque todo esto estaba establecido en los contratos. Ahora, ¿qué es lo que genera una década de condiciones externas como nunca antes en mi país del 2004 al 2014? Esto que hicimos con Brasil, gasoducto, contrato y demás, y llega la bonanza china. Pasamos de la media década perdida 98-2003 a la década china donde sube, o la voracidad china insaciable por el hierro brasileño, la soya argentina, el cobre chileno, los minerales bolivianos, el petróleo venezolano, a Sudamérica nos beneficia dramáticamente. China en Centroamérica era visto como un enemigo. Reemplazaba a las maquiladoras textileras para el mercado norteamericano, y en Centroamérica y Caribe Dios no les ha dado ni minerales, ni energía, ni comida, los importan y China incrementa los precios, lo cual encarece el transporte público y las arepas en Centroamérica y Caribe. En Sudamérica
todos en fiesta. Del Canal de Panamá para el sur, todos éramos chinos, todos felices, vendiendo las materias primas hacia allá. Yo recuerdo en un foro, cuando estábamos en el apogeo de la bonanza china, el petróleo en $140, el cobre por $8, el estaño en $14, el presidente Cardoso decía, cuidado, en Sudamérica siempre cuando estamos en la fiesta felices, salud, salud. Y después, ¿qué pasa? Y evidentemente, la última gran bonanza por las materias primas de Sudamérica, que tuvo su época de Europa, de Estados Unidos, de China, parece ser esta. A no ser que 3.000 millones de marcianos quieran comprar nuestras materias primas algún día por satélite, esta parece ser la última gran irrupción. Y no es casualidad que se enfría la economía china y nos empiezan a llegar acá las consecuencias, a Brasil, a la Argentina y a otros. A Bolivia todavía no, porque la fórmula de ese contrato que se hace el 92, para bien del consumidor brasileño, hace que los picos y los valles de la fluctuación del precio petrolero no se trasladen tan rápidamente al precio, para que el consumidor en Sao Paulo no tenga que estar pagando 120 o 30, sino que tenga oscilaciones que en esencia significan que una caída del petróleo tarda varios trimestres en reflejarse para mi país. Lo reverso también es cierto. Si algún día el petróleo recupera, también va a tardar varios trimestres en manifestarse de esa manera. Entonces, esa combinación de FHC en reverso, CHF, y de CHI de China, permiten la mejor década económica de la historia de Bolivia, pero de lejos, 2004-2014, que coincide con el proyecto político que hoy gobierna mi país. Para que tengan una idea de las magnitudes y lo que significó el gasoducto con Brasil. Mi país, antes del 2004 y los años de los 90 y demás, exportaba 1.200, 1.300 millones de dólares. El año 2014, en el pico del precio del gas, las exportaciones fueron 13.000 millones de dólares. Más de la mitad de eso, gas al Brasil o a la Argentina, porque también empezamos a venderle con la misma fórmula, con los mismos parámetros, a venderle gas a la Argentina. Después, entonces pasamos a multiplicar por 10 las exportaciones. Los ingresos fiscales pasan de 2.600, 2.500 millones de dólares del 2003 hacia atrás a casi 20.600 millones de dólares el 2014. Imagínense tener un pequeño país y que en el espacio de unos años uno puede multiplicar por 10 las exportaciones, por 8 los ingresos fiscales y además con un manejo mediático de una supuesta nacionalización del gas y el petróleo que ha sido tan efectiva como estrategia de mercadeo que hasta los del Economist creen que pasó. Si ustedes van a Bolivia, sigue Total de Francia, sigue Repsol de España, sigue Petrobras. Se paga más impuestos. Sí, subió el precio. Sí. Les quiero decir que aunque no, yo sé que es bien difícil creer esto, pero todos los factores que permitieron la bonanza energética estaban allí antes de que jure el gobierno de Morales. Y más aún, el gobierno de Morales y sus integrantes más prominentes se opusieron una y otra vez a todos los factores que permitieron hacer esto. Morales o gente que trabajaba con él se opusieron al contrato con Brasil, se opusieron al contrato con Argentina, se opusieron a la construcción del gasoducto porque el Pantanal y no sé qué más, se opusieron a la ley del 2005, que después de un referéndum que hace Carlos Mesa, se hace una ley en el Congreso para subir los impuestos al 50%. Al presidente del Congreso que promulga esa ley, lo llenan de improperios, lo insultan y cuando renuncia Carlos Mesa y le tocaba asumir la presidencia, a ese senador no lo dejan jurar porque era un traidor por haber hecho esa ley que subía los impuestos. Los gasoductos, los contratos, los impuestos, todos estaban antes, la gente del actual gobierno se opone y después llegan al gobierno y resulta que por la bonanza china, porque estaba el gasoducto que se hace con Cardoso, les llega la gran cantidad de recursos. Es bien difícil contrarrestar esto políticamente, mediáticamente, pero en esencia la gente del gobierno de Morales son como aquellos que se oponen a un matrimonio, que dinamitan la iglesia el día de las nupcias,
que bloquean el acceso al hospital el día que va a nacer el niño y cuando el niño sale rebosante se creen el padrino. Es triste, pero en esencia así funcionó y así fue que se dio. Ahora, ¿cuál es la realidad y por qué ha pasado lo que ha pasado en el referéndum? Primero, esto, aunque ustedes no lo crean, explicar es muy difícil, muy complicado. Un asesor de Obama me decía de la campaña 2012, mira, no entra en un bumper sticker nuestro slogan de campaña. Así, ¿cuál es ese? Le digo. El slogan de Obama del 2012 es, sé que la economía todavía no está bien, pero hubiera estado peor si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos. ¿Y sabes cuál es el mío en Bolivia? Sí. Sé que la economía está bien, pero es a pesar de los que hoy nos están gobernando. Porque esto, por toda la explicación que les estoy dando. Pero la realidad es que esta bonanza de 10 veces las exportaciones, 8 veces los ingresos fiscales, se debe en gran medida a esa integración que se hace con Brasil y al factor de la bonanza china que se tuvo. ¿Qué sucede? Siguiendo el influjo del modelo venezolano, el gobierno de Evo Morales, cuando la economía está bien, ya hicieron una vez una interpretación judicial, este es el método chavista por si acaso. La primera trampita es la interpretación judicial para cambiar las reglas y permitir las reelecciones indefinidas. En Nicaragua es la más creativa, es un derecho humano el poder postular indefinidamente y han dado esa interpretación judicial. ¿Verdad? Está consignado como un derecho a la salud y a la reelección permanente del que gobierna o de la esposa, creo que están todavía viendo en noviembre eso. En Bolivia hicieron esa pequeña trampita. Pusimos en la reforma a la Constitución que una sola reelección, sabíamos la trampa de Perú, la interpretación original y se la pone por escrito, se vota en el referéndum, todo el mundo lo sabía, pero como siempre toman el Tribunal Constitucional y cambian las reglas para decir que había cambiado el Estado boliviano, que ya no era república, sino plurinacional, con una interpretación creativa que presume que cada vez que uno cambia y modifica la nomenclatura del Estado, cambia los plazos. Entonces, hoy república, 2 mandatos. Estado plurinacional, otros 2 mandatos. Estado intergaláctico, otros 2 más. Cuando teníamos Estado desde 1825, pero fue creativa la primera. ¿Y ahora qué pasa? Morales, ustedes se preguntarán, este referéndum que veo ahí, 21 de febrero que han puesto, ¿por qué un gobierno en el primer año de su gestión inicia un tratamiento legislativo para poner a referéndum una modificación a la Constitución que entraría en vigencia el 2020 para habilitar una reelección que falta mucho, porque cambiaron los tiempos económicos, se acabó la década china? Y las exportaciones que llegaron a 13,000 millones de dólares en el 2014, este año van a estar en el orden de los 6,000 millones de dólares. Brasil nos sigue comprando los volúmenes del contrato, veo que pueden bajar un poco, pero los precios han caído, han tardado un poco, pero se está reflejando la caída, va a haber una contracción de ingresos, porque a diferencia de Venezuela, sí en Bolivia los recursos del gas se distribuyen descentralizadamente a universidades, alcaldías, gobernaciones, llega una contracción muy grande, le va a afectar al bolsillo de la gente y lo del gas es tan impresionante en mi país que a veces ni los economistas entienden lo que está pasando. Si ustedes ven las cifras de crecimiento económico del 2006 al 2014 de Evo Morales y ven el PIB nominal, van a ver una divergencia gigantesca. Eso pasa cuando la mitad de las exportaciones dependen de un contrato de gas, distorsiona todo. Porque uno puede, si yo tuviera una fábrica de naranjas y produzco 5% más naranjas, pero se duplica el precio, el producto está creciendo 5%, pero el ingreso está subiendo mucho más. El crecimiento del PIB es uno y el PIB nominal era otro mucho más grande. Bolivia casi triplica su PIB nominal en una década, donde las tasas de crecimiento están 4 o 5%. Ponen ustedes 4 o 5% en la calculadora y no les da, porque el gas distorsiona tanto que el PIB nominal crece mucho más rápido que el crecimiento del producto. Y eso así funciona en la subida y ahora va a funcionar de la misma forma en la bajada, donde va a poder decir el gobierno que hay un crecimiento de 3, 4%, pero una dramática caída del PIB nominal que no va a guardar relación con lo que está pasando. Eso se viene, el gobierno sabía que llegaban tiempos más difíciles y por eso aceleran el referéndum
para antes de que se sienta la caída económica, poder tener la aceptación, popularidad de poder lograrlo. No lo pudieron hacer. El gobierno tiene un sistema de fraude rural muy bien desarrollado. Ni siquiera es creativamente fraudulento, es una suerte de voto comunitario donde te agarran y te dicen, Sergio, venga, ya, pero ni siquiera llenemos el acta, llenan el acta y dicen, en zonas rurales no hay enfermos, no hay migrantes, nadie viajó, 180 inscritos, 180 votos, llenan y es mejor que hacer fraude, no hay que pasarse el trabajo de llenar papeletas. Se sabía que se tenía esa desventaja, pero el descontento, la corrupción en el fondo indígena, en contratos y muchas cosas que se fueron acumulando, ya se permitieron que se derrote al gobierno y al fraude, como sucedió el 21 de febrero. Y a diferencia de Venezuela, también teníamos misión de observación electoral de la OEA, que en países como los míos, créame que es tremendamente importante. No es tanto por el efecto técnico de una misión de observación electoral, es más por un principio que yo estudiaba en ingeniería, el principio de incertidumbre de Heisenberg, dice, ¿no? Que dice que si uno pone una partícula bajo el microscopio, ya no puede analizar lo que está pasando porque al estar bajo observación se comporta diferente. Eso es lo que hace una misión de observación electoral. Limita la cantidad de abusos que se pueden perpetrar porque se está bajo un sistema de observación. Ahora, ¿cuál es la perspectiva hacia adelante dentro de mi país? A ver, primero que el gobierno, cuando llovían los dólares, producto del gas, porque lo del gas es, como les digo, es inexplicable. En otro lugar, una vez me preguntaba un amigo, ¿a qué se debe? Le dije, dime tú, ¿qué país de América Latina? Qatar, no me digas Qatar, ni me digas los Emiratos. Puede, abriendo dos válvulas, exportar 22, 23% del producto. Abriendo dos válvulas, a Brasil y la Argentina. Ningún otro, ni siquiera camiones, abriendo válvulas. Bueno, llueven los dólares. ¿Qué hizo el gobierno? En mi país había un sistema desde el 85 de flotación en el Banco Central, como tienen ustedes, que en función a los movimientos de las monedas con las cuales comerciamos, se va moviendo nuestro tipo de cambio, el crawling peg, flotación, como le quieran llamar, que funciona hasta el 85. El gobierno congela el tipo de cambio hace aproximadamente 7 años, no lo toca, no lo mueve. Todos los depósitos en la banca en gran medida se van a moneda local y ahora tiene el grave problema que los vecinos están todos devaluando. Es casi como la tabla de la FIFA, mientras mejor el equipo de fútbol, más devaluación. Brasil, Argentina, Colombia, devaluaciones del 50, 60%, Paraguay, Perú, 30%, Chile por ahí. Entonces, vivimos en un vecindario donde Ecuador, porque está dolarizado, está embromado, porque no tiene flexibilidad. Cuando llueven los dólares del petróleo ecuatoriano, aleluya, pero cuando dejan de llover, los vecinos devalúan, Ecuador no sabe qué hacer, aranceles, controles sanitarios, se inventan medidas, no hay forma. Y Bolivia, no por dolarización, sino por una medida equivocada que ahora va a traer dificultades, congela el tipo de cambio y ahora están en el drama donde si se quiere ayudar al sector productivo que está siendo agobiado e inundado por importaciones de otros países con precio devaluado, hay que mover la moneda, pero si se hace, se afecta a la estabilidad del sistema financiero. En el tema del gas hay un gravísimo problema en que no ha habido exploración, mucha retórica, muy poca exploración. Aunque los que nos oponemos al gobierno siempre somos enjuiciados, aunque ustedes no lo crean, y eso sí que es de Ripley, uno de los juicios que a mí me hacen, el más importante, es por haber firmado contratos de exploración. Y este gobierno en 10 años, el único descubrimiento significativo que ha hecho es un campo que se llama Aquío, que se empezó a explorar cuando yo era presidente. Y Evo Morales va con el embajador de Francia, Tota, le regala la polera de la selección de Francia al presidente Morales, se la pone, número 10, celebra, y por ese mismo hecho a mí me quiere dar camisa a rayas y nos persigue. Solo es posible entender esto en regímenes como los que estamos viviendo. Pero no ha habido exploración, no ha habido incremento de reservas, se ha congelado el tipo de cambio, llega la contracción, caen a la mitad las exportaciones, llegan tiempos muy, muy difíciles y el gobierno que tiene ahora hasta el 2019-20 va a tener que responder en su gestión económica hacia adelante y no es un cuadro de bonanza. ¿Y qué más sucede? Que en el medio del periodo que le resta a Evo Morales hay que renovar
y renegociar lo más importante que le ha sucedido a mi país, que es el contrato que se firma en los 90s, que es efectivo desde el 99, cuando viene el presidente Cardoso y abre la válvula con 6 milloncitos de metros cúbicos inicialmente, presidente, ahora estamos en más de 30, conoce el embajador Beato muy bien lo que fue, y con Bolivia, con Brasil, perdón, hemos privilegiado lo que voy a referirme ahora, no el CHF o el FHC, no la bonanza de China, sino el sistema chavista. Porque en medio de esta bonanza permitía hacer muchos temas en desarrollo democrático e institucional, pero lamentablemente mi país es uno de los primeros a los cuales llegó el sistema chavista que se exportaba directamente desde allá. Llegó el 2005, después fue avanzando en otros países. Cuando hablan de este señor Hugo Chávez, que en paz descanse, el presidente Cardoso siempre tenía una gran definición. Decía, ¿cuál Chávez? El que yo conocía, 98, 99, 2000, 2001, de $10 el barril, $15 el barril, o el Chávez del 2008 2007, 2008 de $120 el barril. Claro, era diferente. Al principio él era bolivariano, solo quería controlar los Andes. Después se da cuenta que en Paraguay, Bolívar, por grande que sea para nosotros, no significa nada. En Salvador tampoco, en Guatemala tampoco. Y ahí muta al socialismo del siglo XXI. Toma PDVSA, se le llena la chequera. Y el hombre era, desde el punto de vista político-comunicacional, lo más talentoso que ha producido América Latina. Créame, a mí me encanta debatir, pienso que lo hago bien y yo con este señor jamás me hubiera atrevido. Era recontra bueno. La mejor combinación en la historia de América Latina de canal de noticias, con canal de música, con canal de historia, con canal de comedia, en una sola persona. Haciendo cadenas interminables, realmente habiloso, que además ha sabido manejar muchos temas. Un hombre que, según se ha visto, tiene una cobardía estratégica admirable, porque el 92 hace un golpe y se rinde, y fracasa el golpe porque él se rinde. El 2002 le hacen un golpe y también se rinde y firma la renuncia. Creo que es un gran mérito, porque sabe sobrevivir, o sabía sobrevivir políticamente para luchar otro día, y el señor logra comprarse retroactivamente el enorme poder mitológico de Sierra Maestra y la Revolución Cubana. Si ustedes quieren saber cuánto cuesta comprarse un mito, es muy sencillo, 100,000 barriles día. 100,000 barriles día y uno se compra toda la carga simbólica de todo lo que significaba eso y se combina ahí, desde el punto de vista de inteligencia y propaganda, el know-how de Cuba con el how to pay de don Hugo Chávez y empiezan a exportarse a nuestros países. El Foro de Sao Paulo, aquí estamos en Sao Paulo, miren, era una construcción absolutamente teórica, era una entelequia discursiva que no significaba nada. Pero ustedes le ponen la petrochequera de Hugo Chávez, más el blindaje del icónico y mitológico Luis Ignacio Lula da Silva y se convirtió del 2003 para adelante en el proyecto dominante de la región. Los gringos en su mejor día no tenían 22 de 34 votos en la OEA a su disposición, dominan la OEA, crean la CELAC, crean UNASUR, se inventan todo lo que se les antojaba y manejaban absolutamente todo. Y créanme que yo he estado en Ecuador, yo he estado en Salvador, yo he estado en Honduras, Guatemala, el sistema funcionaba muy bien. Chávez llegaba con el aparato, con la propaganda, con la campaña, muy bien hecha, científica, y cuando un candidato le preguntaban, Sergio, ¿usted es candidato chavista? ¿Saben? La respuesta era perfecta. No. Chávez militar, no. Yo soy lulista. Y la propaganda era con Lula y era muy efectiva, porque Lula era como un mito, el político que viene de abajo, que se construye de abajo, demócrata, que pierde 3 veces, que después gana 3 veces, en fin, todo lo que ustedes conocen acá, y avanza enormemente esto. Lo triste es que el avance de este proyecto solo ha sido posible porque el líder del hemisferio, hermano mayor Brasil, miró al otro lado cuando este proyecto avanzaba en todos nuestros países. Ahora, permítame hablar de lo que se avecina para este proyecto, por lo que ha cambiado en Venezuela, por lo que cambia en Brasil y los efectos que tendrá sobre mi país. Está claro que lo de Venezuela es triste verlo, pero fueron 15 años de destrucción masiva.
Si yo les digo a cualquiera de ustedes, les voy a dar un país que tiene todo, minería, agricultura, hierro, petróleo a doquier, playas, gente talentosa, mujeres lindas, peloteros excepcionales, todo tiene Venezuela. Y les digo, les doy 15 años para destrozar, ni adrede podrían consumar la destrucción que se ha hecho ahora. Ha sido una cadena de expropiaciones, confiscaciones, represión autoritaria. Ahora cambió la cosa. Acabó la bonanza china, declinó la producción petrolera. Venezuela, todo lo que consume es importado. Es increíble, un país que tenía todo, hoy día, como han expropiado, confiscado, destrozado, toda producción que no sea petróleo, todo lo que consume es importado. Las importaciones vienen de los dólares vienen del petróleo. Cayó la producción, regalan buena parte, cayó el precio y ahora tienen menos dólares. Y la respuesta ha sido el desquiciamiento total, un sistema cambiario de varios niveles que lleva a toda clase de distorsiones. Y además el señor Chávez se fue, él hizo mucho de las políticas cerradas, pero llegó el sucesor que es diferente. Digamos. Piense uno lo que pueda pensar de Hugo Chávez, cuando explicaba sacaba aplauso, cuando tocaba corazones sacaba lágrima, cuando contaba chistes sacaba risa. Lo hacía muy bien. El sucesor es diferente. Cuando explica, saca risa. Cuando uno va al mercado, sale llorando porque no hay que comprar. Y creo que el aplauso será para solamente cuando se vaya. Está la carencia de divisas que tienen ahora y este sistema cambiario de varios pisos, de varios niveles, que es imposible entender si uno no explica de alguna forma diferente. A ver, ¿cuántos litros de gasolina me compro en Brasil si paro mi auto en un surtidor? Por $1. ¿Cuántos? ¿Ah? Uno. Yo paré en Venezuela en diciembre cuando fui. Y la gente le dijo, no, quiero parar y poner gasolina. Pero no se preocupe, no, yo quiero poner gasolina. Me paré, puse la gasolina, saqué un billete de 10 bolívares, que en ese entonces, que era $1 centavo, para que nos demos cuenta, sería 3,5 centavos de real. Pagué, llené el tanque de una Toyota y me dieron la mitad de cambio. Imagínense, es decir, hoy día en Venezuela se podía comprar, han subido el precio. Imagínense, han subido el precio 10 veces y no pasó nada. ¿Por qué? Porque antes no costaba nada y ahora cuesta 10 veces nada, sigue siendo medio nada. Antes con $1 en Venezuela se conseguía 10.000 litros. Ahora solamente 1.000. Pero es 10 veces, claro, pero 1.000 litros, 1.300 litros de gasolina con $1. ¿Cómo venden las divisas? El dólar en el Banco Central, si uno es amigo de los criminales que gobiernan ese país, no se lo venden a 100 centavos el dólar. Te lo venden a $1 centavo. 10 bolívares y el cambio en la calle son 1.200, menos de $1 centavo de dólar. Para importar medicamentos, para importar comida. ¿Y qué hacen? Agarran los dólares, ni la carta de crédito la rompen, se los llevan a Andorra y se roban. Porque si alguien, imagínese un banco central, el mejor hedge fund del mundo, que te venda un billete de $1 en menos de $1 centavo. Ese es mi amigo. Me llevo los dólares. Esas son las locuras que pasan en Venezuela. Mire, estuve ahí la semana pasada, me insultaban bastante los chavistas. ¿Cuánto es el billete más grande en Brasil? El billete de más alta denominación. 100 reales, 30 y tantos dólares, ¿no? Mire lo que le ha pasado al pobre Simón Bolívar. Dicen, una figura pública nunca debe ser visto con plata en la mano. Esto no es plata, esto es monopolio. Estos son los bolívares fuertes, este es el billete de más alta denominación. Esto es menos de 10 centavos de dólar, o lo que sería menos de 30 centavos. Imagínense una economía vivir cuando este es el billete más grande. Uno va al cajero automático y te dan máximo 4.000, es decir, te dan 40 de estos. Imagínense transar, vender, comprar cuando el billete más grande es esto y se llama Bolívar fuerte. Oxímoron monetario increíble que pasó. Esa es la realidad de Venezuela, no aguanta más, es terrible la situación. Está la carencia de dólares por la caída de precio que están recurriendo, allá dicen raspar la olla, no, ya no raspando la olla, se están comiendo la olla, los cubiertos, todo. Los DEX del Fondo Monetario, pregúntele, el presidente Cardoso fue ministro de Hacienda, yo también. Eso es como que lo último que uno toca,
los SDRs del Fondo Monetario. Han retirado casi todos los DEX del Fondo Monetario que tiene. Las reservas, ¿recuerdan cuando Chávez nacionaliza y el oro lo trae de Nueva York? Se lo llevaron el oro, ignoraron el oro, vendieron el oro. Se quemaron las reservas. Siguen prestándose de China, ya deben 50.000 millones de dólares. Van a acabar dueños de PDVSA, los chinos, les quiero decir, por si acaso. Imagínense Venezuela con Petrocaribe, cuando tenía su gran poder, les ha dado petróleo y la deuda se ha acumulado y hoy día Venezuela está aceptando que Jamaica, que República Dominicana, le han pagado la deuda a 50 centavos el dólar. Le ha regalado un país que no tiene nada, 1.800 millones a Dominicana, casi otro tanto a Jamaica. Eso sí que está en una situación casi terminal, la situación es insostenible. Yo decía, el gobierno de Venezuela a su población le ha dado SIDA, SIDA con C. Criminalidad escalofriante, los índices más altos del mundo, la C de criminalidad. Inflación, este año va a estar la que pueden medir en 800%. Entonces, el criminal te asalta y te roba o la inflación te devora la cartera. De desabastecimiento, no hay comida para el que tiene hambre, no hay medicina para el que está enfermo, es terrible la situación. Y A son los apagones. Como, aunque no lo crean, un país petrolero, en un momento esa fue la tesis, exportemos lo que se puede comercializar y hagamos generación hidroeléctrica, quizás algo parecido a lo que se ve acá. Ahora resulta que el Niño no ayuda, no llueve, está bajando la represa, hay apagones. Es el único país del planeta con semana laborable lunes y martes, 2 días. Nada más, acaban de decretar y se apaga. ¿Recuerdan la locura que hizo Chávez de adelantar la hora, ¿no? Por el tema de energía, de la luz. Y no, 1 hora, media hora. Los únicos originales donde había que mover el reloj, media hora. Ahora volvieron otra vez media hora. ¿Qué pasa? En una situación como esa hay protesta social. ¿Y qué hacen cuando protestan? Criminalizan al opositor, meten preso al periodista y reprimen ferozmente. Esa es la situación que tenemos, que es prácticamente insostenible. ¿Y qué es lo que ha permitido que se destruya una economía a esa velocidad y que pasen cosas que no aceptaríamos en ninguna otra parte del mundo? Para que nos ubiquemos, y lo mejor es explicar con nombres, estoy meramente para comparar. Imagínense que aquí hubiera inflación galopante, criminalidad atroz, criminalidad como la de Siria, inflación como la de Zimbabue, desabastecimiento como el de Sudán, apagones como la de Piedra, la gente saldría a protestar. Imagínense que en Brasil pasase eso y que venga el gobierno y diga Marina Silva o Aécio Neves, presos a un cuartel militar, sin juicio. Eso pasó con Leopoldo López. Alcalde Ledesma de Caracas, preso en su casa, arrestado. Imagínense que el gobierno venga y meta a Marina Silva o Aécio Neves a un cuartel militar sin juicio, que arreste a Alckmin y lo deje en su casa sentado, que al juez Sergio Moro lo metan preso y lo violen en prisión, como ha pasado con la jueza Fiuni, no metafóricamente, real y físicamente. Imagínense que los periodistas de Fola, de Sao Paulo, Globo, Veja, estén todos arraigados, cautelados o presos. Bueno, eso es lo que pasa, lo que ha pasado y se viene dando. Lo triste es que ante semejante situación debería haber instancias hemisféricas de defensa de la democracia que funcionan al influjo de Brasil, que no han dicho absolutamente nada. Todo lo que hemos creado, cláusula democrática de UNASUR, de Mercosur, no dijimos nada. Mercosur acaba de cumplir 25 años, qué tragedia. Puro discurso, se politizó, se metió a Venezuela por este proyecto de Foro de Sao Paulo y la integración es retórica, no funciona para nada. La única integración efectiva de Sudamérica o de Mercosur está en Barcelona. Messi, Neymar, Suárez, allá nomás. Pero si estuvieran acá dirían, no, aquí no, autos argentinos muy caros, aquí no se pasarían la pelota. Terrible lo que pasa allá. ¿Y por qué es importante lo que vaya a pasar a futuro acá en Brasil? Ustedes tendrán que ver en Brasil, la situación es difícil, complicada, pero cuando a mí me preguntan qué terrible lo de Brasil, yo digo qué bueno lo de Brasil. Porque imagínense lo que está pasando en Brasil versus lo que pasa en Venezuela. Democracia requiere por lo menos 5 elementos: elecciones libres, justas y transparentes. En Brasil las hay, en Venezuela no mucho. Y cuando las pierden, desconocen los resultados cuando la oposición gana el Congreso. Instituciones independientes.
aquí, quieras o no, existe justicia, policía federal, ya no de esto que leo, que son independientes. Allá están todos sometidos, doblegados y entregados. Y entre el extremo de Venezuela y Brasil, mi país, muy lejos de Brasil, no tan grave como Venezuela, pero por ahí andamos. Instituciones independientes aquí existen, en Venezuela nada, en mi país están bastante sometidas. Prensa libre, aquí sí existe, en Venezuela para nada. Yo creo que Maduro, Cabello y estos señores son realmente socios o tienen derechos en los IPOs de Instagram, Periscope, Facebook, porque la oposición no tiene otra manera. Todo, estás en una charla y te periscopean, te tuitean, te youtubean, te facebookean. Todo el tiempo. Yo creo que realmente son socios los del gobierno, porque como todos los canales, radios están tomados, entonces tienen que usar los métodos alternativos. Prensa libre, instituciones no existen, la oposición es criminalizada, aquí se puede hacer oposición, los senadores pueden salir, decir su opinión, los diputados también, allá no existe. En mi país, a medias. ¿Y por qué es clave que lo que vaya a pasar en Brasil, pasará en Brasil, no depende de ningún otro, pero lo voy a decir con crudeza, pero con claridad también. El verdadero canciller del proyecto socialismo siglo XXI, impulsado por la petrochequera venezolana, que ha destrozado ese país, que ha contagiado muy malos ejemplos a muchos otros, el verdadero canciller de ese proyecto es un señor que se llama Marco Aurelio García, que ha trabajado acá y que ha estado, cambiaba Lula, y cambiaba, pero él seguía siempre ahí, y era el verdadero mandamás de este proyecto para América Latina, y el daño ha sido gigantesco. A mí me dicen, ¿a quién quisiera hacerle impeachment? A ese señor nomás quisiera hacer impeachment para cambiar, porque es inconcebible que estos abusos pasen y que no se aplique las cláusulas de protección elemental a los derechos humanos, a la democracia, que están en curso. Y cuando, es triste decirlo, cuando uno quiere recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, este gobierno ha enviado a un señor Vanucci, que no conozco físicamente, pero lo he escuchado. Sale en uno de los audios que circulan por ahí, que están en las investigaciones, y es triste que Brasil tenga esa clase de personas en defensa de los derechos humanos cuando son instancias que están en la Carta Democrática y son fundamentales para nosotros. Por eso es importante lo de Brasil, y concluyo con la parte de hacia futuro los desafíos que tenemos, antes de escuchar sugerencias, consultas, preguntas. A ver, lo de Brasil para mí es clave en lo que pase. Yo escucho argumentos y veo que hay un doble rasero constante que se aplica a lo que pasa en nuestra región. Algunos amigos, incluyendo el secretario de la OEA, que ha hecho una muy buena tarea en el tema de Venezuela, y que aplaudió rabiosamente cuando en Guatemala, la CICIG, no sé si conocen la CICIG en Guatemala, es la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Yo no sé qué otro país hubiera aceptado. Estaba manejada por un español y ahora es un colombiano, que tiene capacidad de hacer grabaciones telefónicas, imputaciones, acusaciones, es un órgano externo que tiene la capacidad de ministerio público total. Y en Guatemala, esta organización ha logrado, por corrupción, destituir a un presidente y a la vicepresidenta, a los dos juntos en la investigación. Varios aplaudían, yo también. Y resulta que cuando justicia brasileña quiere investigar temas en Brasil, no, eso puede ser, eso dice que va a ser golpe. Me parece un gol para el derecho, no me parece un golpe de derecha, sino es sujetarse a lo que manda el derecho, porque hay doble rasero en esta clase de cuestiones y lo que pasa. Lo importante para mí es que no puede el hemisferio en un momento crítico, y sobre todo en Sudamérica, de bajón de los precios de materia prima, estar en medio de una parálisis esperando ver qué pasa en Brasil. Es determinante para el futuro de América Latina que Brasil tenga rumbo, certidumbre, por muchos desafíos que se avecinan. Solamente menciono unos 2 o 3 para terminar esta intervención. A ver, nosotros le vendemos gas a Brasil, en Bolivia todos sabemos de gas, todos por necesidad. Pues resulta que Estados Unidos de Norteamérica, el mercado más grande del mundo, tiene hoy una ventaja increíble.
Si ustedes entran al Financial Times o al Wall Street Journal, van a ver el dato distorsionado más grande del mundo que se publica todos los días de Dios. Precio del petróleo, el Brent o el WTI, 44, 45. Precio del gas natural, 2.15. ¿Ese es el precio que nos paga Brasil? No. ¿Ese es el precio que le paga Alemania al gas ruso? No. ¿Eso es lo que le paga Japón a Australia? No. Eso es lo que pagan los gringos en el Henry Hub, en el mercado, el único mercado líquido. Si quieren hacer la comparación, es muy sencilla. El precio de 1 millón de BTUs de gas, 6 millones de BTUs son el equivalente calórico de un barril. 6 por 2.15 les va a salir $13. Imagínense el barril a $40, parece barato. Imagínense tenerlo a 13. Esa es la realidad de Norteamérica. Hoy día están inaugurando un gasoducto de Estados Unidos a México. Entonces, el mundo ha perseguido durante mucho tiempo mano de obra barata en China. El mundo está empezando a perseguir energía barata, la tercera o cuarta parte más barata que lo que es en Europa, que lo que es en Brasil, que lo que es en cualquier lugar, en Norteamérica. Y a eso agréguenle, que veremos qué pasa con Trump, pero están negociando el acuerdo transatlántico con Europa, el transpacífico. A los dos lugares están negociando. Entonces, imagínense tener la economía más grande en Norteamérica, con la energía más barata, con acuerdos comerciales abiertos al Atlántico y Pacífico, y nosotros acá mirando a Barcelona a hacer integración y todos, cada uno por su lado, con energía más cara. Ese es un mundo en el que nos podemos quedar descolgados. Eso solo pasa si Brasil está ausente, porque eso no lo va a cambiar Argentina, con todo respeto y cariño a lo que haga Macri. Ese cambio tiene que venir propulsado y promocionado desde acá, porque el mundo está cambiando aceleradamente. Todos los paradigmas están cambiando. Yo veía que Galeano había reconocido que lo de las venas abiertas, cuando lo escribió, no sabía bien y desconoció lo que dijo, pero creó mucho, tuvo mucha influencia lo de las venas abiertas de América Latina y sirvió de mucho. Pues el mundo está cambiando tan rápidamente que el vampiro norteamericano chupasangre que nos ha sacado el petróleo, el gas, está empezando a exportar sangre. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Y resulta que tiene sangre mucho más barata, que es el gas. Son cambios de paradigma fundamentales que están pasando, y mientras tanto acá la barrerita a la Argentina, el de Paraguay llora, no sabemos qué hacer, y estamos en una situación donde nos podemos quedar descolgados. Este mundo que está cambiando requiere de integración, liderazgo, de integración y de liderazgo brasileño hacia adelante. Yo soy algo optimista en los cambios de la democracia porque los últimos 6 meses, créanme que van a quedar marcados como el medio año donde cambiaron más de 12 años. 2003 para adelante, Foro de Sao Paulo con Petrochequera venezolana y el afiche de Lula dominó el hemisferio de lejos. Lamentablemente, en la mejor década externa de la historia de Sudamérica, la despilfarraron, derrocharon, cuando no se la robaron en muchos casos, en varios de los países. Eso ha cambiado en el último medio año. Si ustedes ven desde el 6 de diciembre del año pasado, vámonos hasta el 5 de enero de este año. Son exactamente 6 meses, o prácticamente 6 meses, que van a ser decisivos en marcar el cambio de la historia sudamericana. 6 de diciembre, la oposición derrota electoralmente, no políticamente, al régimen de Venezuela, ganan el parlamento, el presidente saliente, el que maneja todo en Venezuela, es un señor Cabello, un militar. En Navidad, en sus últimas sesiones, en las postrimerías, llena la Corte Suprema con sus amigos, hace renunciar a todos los que iban a expirar en los próximos 2 años, toma el Poder Judicial, y ahora, si el Congreso opositor aprueba una ley que dice la ley de la gravedad rige en Venezuela, la Corte Suprema le dice no. Y la gente empieza a saltar de las ventanas, no sé. Pero es increíble, han hecho eso, y la situación es insostenible, hay revocatoria en curso y vienen dificultades. Pero 6 de diciembre, derrota electoral en Venezuela. 9 de diciembre, cambio de gobierno en Argentina. A los pocos días de Argentina, sin que la gente se dé cuenta, en Ecuador el señor Correa, que parece un poquito más perspicaz, sabe que cayó el petróleo, se cae la economía, era antes del terremoto, dice hay reelección, pero no es correcto ni ético cambiar la Constitución para beneficiarme yo, y se hace a un lado y no va a la reelección. El señor Correa. Entonces, derrota en Venezuela, cambio en Argentina, el señor Correa se hace a un lado en Ecuador, 21 de febrero,
se derrota la intención de prorrogarse en el gobierno de don Evo Morales en Bolivia, luego todo lo que viene pasando en Brasil, y si ustedes ven 5 de junio en Perú, primera elección, créanme, en Sudamérica en más de 12 años, donde no hay candidato chavista. Es entre Keiko Fujimori, que para el Foro de Sao Paulo sería el diablo, o el recontra diablo de Pedro Pablo Kuczynski. Es primera vez que no hay una opción viable en cancha que tenga alguna conexión remota, indirecta o directa con lo que ha sido este proyecto. Ese es un cambio de época, pero dicho eso, claramente sin el retorno a la certidumbre total de Brasil, no se va a avanzar ni se va a poder llegar al final. Concluyo con también lo siguiente sobre Brasil. Aquí veo, hay varios que conocemos Bolivia. Tenemos hermosas montañas andinas, si quieren podemos venir a subir. Donde yo vivo en La Paz hay una enorme dificultad, más allá de las logísticas, bueno, enorme dificultad para Neymar y Messi, ¿no? Cuando vienen a jugar. Messi hasta ahora no mete gol, Neymar creo que sí ha metido. Pero estamos encuevados entre la cordillera andina oriental, occidental, y no vemos el amanecer. Si uno quiere ver el amanecer donde yo vivo, hay que subir a la montaña. A Limán y al Huayna Potosí, a la de la cordillera oriental. Yo subo y he aprendido dos cosas. Si quiero ver el amanecer hay que subir, pero soy decidido, pero no soy tonto. Subo con un guía, Bernardo Guarachi, pequeño, aymara, con pulmones gigantescos, Superman, el hombre araña. Bien amarrado con él, te resbalas y él te agarra y te sostiene. Y cuando uno llega allá, aprende esas dos cosas. El sol, ¿de dónde viene? Del oriente. Viene de la Amazonía, viene de Brasil. El sol de un nuevo día de desarrollo para mi país y para mí, para toda Sudamérica, viene de este Brasil. Se requiere Brasil donde el sol vuelva a brillar con rumbo, con certidumbre y con liderazgo. Y uno solo llega a ver eso con un guía que es Bernardo Guarachi en la montaña, y para nuestra América Latina es Brasil para el desarrollo. Brasil es para el desarrollo el Guarachi que nos puede llevar, y espero que lo hagamos juntos con un Brasil que tenga rumbo y certidumbre. Muchas gracias.